buenos días, familia, ¿cómo están? Espero que estén todos bien en sus hogares. Hoy nos volvemos a encontrar de manera online, pero no es lo importante, sino que estamos todos juntos, ustedes en sus hogares, nosotros en este lugar, para poder orar, para poder cantar, para poder escuchar la palabra que hoy Dios tenga para nuestra vida. Así que te invito a que llames a todos tus familiares, donde estén, si están en las habitaciones, si están desayunando, que puedan estar todos juntos para compartir un tiempo en familia, todos unidos en un mismo sentir. Te recordamos que hoy vamos a estar tomando la Santa Cena del Señor, así que también puedes ir preparando los elementos para que podamos compartir ese momento. Todo lo que hay en la tierra le adorará. Cantará de sus alabanzas, aclamando su nombre con cánticos gloriosos. Sé bienvenido en esta nueva celebración a adorar el nombre de Jesucristo. Decimos así. Cielo y tierra, tú creaste, oh Dios. Aliento diste, la vida comenzó. Y esperanza quita mi temor. Por la fe los montes se mueven hoy. Decimos a él. Tu gloria, Señor, fluye hoy aquí más y más. No vas a parar, lo imposible en ti hecho está. Mis cadenas, su poder rompió. Libre soy, Jesús es el vencedor. Las tinieblas derrotaste, oh Dios. En 3 días Cristo resucitó. Tu gloria, Señor, fluye hoy aquí más y más. No vas a parar, lo imposible en ti hecho está. Tu gloria, Señor, fluye hoy aquí más y más. No vas a parar, lo imposible en ti hecho está. Cantamos a Jesús, el Dios que nunca va a parar, nunca va a detenerse, y el que a que toda nación debe inclinarse. Decimos Jesús. Todo es posible en tu verdad, tu reino no se detendrá, tu pueblo hoy proclamará a Dios que no se detendrá. Todo es posible en tu verdad, tu reino no se detendrá, tu pueblo hoy proclamará a Dios que no se detendrá. Todo es posible en tu verdad, tu reino no se detendrá, tu pueblo hoy proclamará a Dios que no se detendrá. Todo es posible en tu verdad, tu reino no se detendrá, tu pueblo hoy proclamará a Dios que no se detendrá. Gloria al Señor. Decimos. Tu gloria, Señor, fluye hoy aquí más y más. No vas a parar, lo imposible en ti hecho está. Tu gloria, Señor, fluye hoy aquí más y más. No vas a parar, lo imposible en ti hecho está. Qué bueno que es alabar a nuestro Dios. Y esta canción decía que Dios no va a parar.
Dios no va a parar hasta bendecirnos, hasta bendecirte a vos que estás allí en tu casa, y el fuego tampoco de nuestro Dios jamás se apagará. Así que vamos a seguir alabándole a nuestro Dios. ¿Qué les parece? Sí. Vamos a alabarle con todo nuestro corazón a nuestro Dios. Vamos, allí en tus casas, aplaudiéndole, alabándole junto con nosotros a nuestro Dios. Yo veo que las llamas de un avivamiento están aquí. Yo veo el quebranto de un pueblo santo que clama a ti. Decilo, el fuego nunca más se apagará. Yo veo esperanza y que las cenizas huyen de mí. Dios, quema lo impuro, porque tu amor es puro y nunca se apagará. Fuego, Dios, arde mi alma. Fuego, Dios, enciende esa llama. Fuego, Dios, yo quiero alejarme, porque un nuevo viene que nos transformará. Dios, llegará el día donde podemos ver que el fuego no se apagará, y el fuego nunca más se apagará. Fuego, Dios, arde mi alma. Fuego, Dios, enciende esa llama. Fuego, Dios, el fuego nunca más se apagará. Purifícame, Señor, nunca más se apagará. Que tu espíritu fuego, Dios, arde mi alma. Fuego, Dios, enciende esa llama. Fuego, Dios, el fuego nunca más se apagará. El fuego nunca más se apagará. Qué bueno, hermoso este tiempo que compartimos todos adorando, cantando todos juntos a nuestro Dios. En este momento también vamos a realizar algo muy importante, que es dar nuestras ofrendas y nuestros diezmos. En pantalla en este instante están apareciendo link o enlace que va a ser llegado a tu WhatsApp, o vas a poder verlo en Info Familia Cristiana, donde vas a poder depositar tus diezmos y ofrendas. Recordá lo importante que es esto, porque nos estás ayudando a nosotros a ayudar. Y como también lo dice
dice en la palabra, todo lo que vos siembres vas a cosechar. Todo lo que hagas, el Señor lo ve y conoce también tu corazón. Tengo 2 anuncios más para darte. Para antes de estar orando por la ofrenda, este momento importante del que hablábamos, que es que todos los miércoles a las 20 horas de manera online vamos a volver con nuestras reuniones de casa de oración, ¿sí? En este momento también va a aparecer en pantalla un enlace donde vos vas a poder dejar tus peticiones. ¿Sabés lo importante que es esto? Para que nosotros podamos orar y todos en conjunto por algo en específico. También en cada mañana, durante la semana, nuestro pastor está dando reflexiones y ahí también a las 7 horas se va a estar orando por ello. Oramos por las ofrendas. Señor, te damos gracias por este momento en el que podemos sembrar. Gracias porque estás con nosotros, conoces nuestros corazones, conoces las entradas y salidas económicas de cada uno de nuestros hermanos. Señor, bendice a aquellos que hoy tienen un trabajo, dale salud, dale todo esto, Señor, que vos también has depositado para que nosotros seamos puente de bendición para otros. Aquellos que hoy le estén necesitando, oramos para que vos, Señor, proveas, que abras puertas. Bendecimos y declaramos que vos, Señor, estás en control de cada una de nuestras vidas y de nuestra economía. Ayúdanos a bendecir a nuestros hermanos y a estar para el que lo necesite. Bendice a los viudos, huérfanos, ancianos, niños, pastores y todos los hermanos de nuestra congregación. En el nombre de Jesús, amén. Seguimos adorando a nuestro Dios. Yo te invito a que ahí en tu casa donde estás ahora en este momento, te invito, aunque estés con tu familia en este momento, que cierres tus ojos, que puedas sentir la presencia del Señor. No podemos estar presentes hoy todos juntos como solemos estar en nuestra casa, pero qué bueno es ser agradecido con Dios, que podamos estar en su presencia, así todos estemos un poquito lejos. Pero te invito a que cierres tus ojos como lo hacemos nosotros en este momento, como estamos sintiendo la presencia de Dios en este momento en nuestra casa. Hoy estás en tu casa, nosotros podemos estar en este lugar, somos muy poquitos, pero podemos sentir la presencia de nuestro Dios en este lugar. Te invito a que lo sientas, a que puedas entrar en su presencia como nosotros lo estamos sintiendo en este momento, que puedas creer en Dios, que podamos creer en Dios en todo momento, aunque hayan muchos problemas, todo esto que está pasando, gente que se nos fue, gente que estuvo acá con nosotros y no está más, pero qué bueno ser agradecido con Dios, agradecerle, creer en Dios y que a pesar de esos problemas, todo lo que esté pasando, lo dejemos de lado y podamos adorar a nuestro Dios con esta hermosa canción y cantársela con todo nuestro corazón. Aunque no pueda ver
Hola, ¿cómo estás? Qué bueno es que estemos juntos una vez más en este precioso domingo que el Señor nos regala para compartir este tiempo de calidad junto a Él. Domingo muy especial porque no tenemos hoy reunión presencial, pero sí podemos estar juntos y en armonía, aunque vos estés en tu casa y nosotros aquí en la casa del Señor. Como te decía durante la semana, qué bueno que tomes este tiempo como un tiempo de calidad. No es bueno que en este tiempo que normalmente apartamos para el Señor de una manera presencial, viniendo a su casa, hoy que estamos online lo hagas lavando los platos o parchando la bicicleta. Que puedas tener este tiempo de calidad apartado para escuchar la voz del Señor. Pero también un tiempo especial porque hoy vamos a participar del pan y de la copa. Así que, como te decíamos al principio, prepara allí los elementos en tu casa, el pan y el vino, y a tu familia, para que juntos podamos participar de esto que es el mandato del Señor, para confirmar que queremos seguir siendo su iglesia y confirmar realmente nuestra salvación. Como decía el otro día, la salvación es, en primer lugar, se cree que es por gracia, en segundo lugar, se demuestra con hechos, ¿sí? Y en tercer lugar, se demuestra con amor a los hermanos. Y eso es lo que vamos a hacer en esta mañana al participar de la Cena del Señor. Seguimos en esto de mejor juntos para la próxima tormenta. En días pasados hemos hablado de necesitamos el consuelo de Dios en medio de las tormentas y decíamos que ese consuelo no es un manto que cae, sino que es gente que Dios nos pone a nuestro alrededor. El domingo pasado hablábamos de Sansón, ¿te acordás? Ese de poner nuestras fuerzas y que realmente podamos estar juntos y en propósito para que Dios pueda cumplir ese propósito que nos dio a todos desde el vientre de nuestra madre. Hoy quiero hablarte de dos altares, ¿sí? De dos altares en particular, pero primero quiero que vayamos a Santiago capítulo 5, desde el versículo 13 en la palabra. Dice el versículo 13, ¿está alguno entre ustedes afligido? Haga oración. ¿Está alguno alegre? Cante alabanzas. ¿Está alguno enfermo entre ustedes? Llame a los ancianos de la iglesia y oren por él, ungiéndole con aceite en el nombre del Señor. Y la oración de fe salvará al enfermo y el Señor lo levantará. Y si hubiere cometido pecados, le serán perdonados. Confiésense las ofensas unos a otros y oren unos por otros para que sean sanados. La oración eficaz del justo puede mucho. Elías era hombre sujeto a pasiones semejantes a las nuestras y oró fervientemente para que no lloviese y no llovió sobre la tierra por 3 años y 6 meses. Y otra vez oró y el cielo dio lluvia y la tierra produjo su fruto. Vivimos tiempos difíciles, tiempos en donde la muerte nos ronda. Día tras día escuchamos de algún ser querido, algún conocido, que esta pandemia o que este virus, que esta enfermedad lo afectó y terminó partiendo de este lugar. Vivimos en tiempos donde además de la pandemia las dificultades nos agobian. Vivimos en tiempos donde los sueños tienden a desaparecer. Hoy no solamente por la economía, sino por cómo la sociedad vive, hay muchos sueños que quedan truncados. Pero la palabra de Dios nos dice que podemos practicar juntos antes de la tormenta y en medio de la tormenta algo que se llama oración. La herramienta de la que quiero hablarte hoy es precisamente esto. No te vayas, por favor, porque para muchos hablar de oración, y tengo que ser muy franco, para muchos hablar de oración es casi símbolo de aburrimiento, de algo que es para grandes. Oración es estar 1 hora arrodillado llorando. Pero déjame decirte que Santiago capítulo 5, versículo 13 nos habla de que la oración no es eso. La oración es algo mucho más práctico, algo más dinámico. Yo creo que muchos se cansan o no practican la oración precisamente por esto, porque esta es la verdad. Hay mucha gente que no practica la vida de oración. La oración, como dije, se vende mal y nosotros queremos hablar hoy por la palabra de la importancia de que tu vida sea un altar de oración a Dios. Porque cuando leemos Santiago capítulo 5, él está hablando de ser pacientes y perseverar. Nos dice que en medio de la tormenta debemos ser pacientes y perseverar en la fe. Y para ellos el apóstol Santiago nos habla de la oración. Fíjate que en el versículo 13 el apóstol nos habla de orar en medio de enfermedad. ¿Está alguno entre ustedes afligido? Haga oración.
¿no? Afligido habla de no solamente enfermedad física, enfermedad emocional. Hemos hablado durante la semana, si escuchabas las reflexiones, que decíamos que la preocupación nos lleva al estrés, ¿sí? Pasarnos de la línea en las preocupaciones, ir más allá de lo que en realidad debemos ocuparnos si nos preocupamos, nos lleva entonces al estrés. Es decir, ¿qué es el estrés? Es tu cuerpo pasándote factura por aquellas cosas que te preocupaste de más. Y luego del estrés que viene la ansiedad. En la ansiedad vemos cómo empezamos a actuar alocadamente, ¿no? Hacemos afanosamente cosas que tenemos que esperar y estar tranquilos. Por eso dice, ¿está alguno entre ustedes afligido? Y la respuesta es, haga oración. ¿Está alguno alegre? Cante alabanzas. Curiosamente te he venido diciendo en todos estos meses de principio de año hasta aquí, que orar también es cantar. Cuando cantamos alabanzas al Señor como la de recién, cuando arrancábamos decíamos, Señor, tu gloria es todopoderosa, o luego decíamos, Señor, tu fuego hoy arde en mi vida. Estamos orando y estamos declarando, estamos hablando con Dios. Cantar no es un rompehielos. Cuando estamos alegres, también oramos cantando alabanzas al Señor. Y luego dice el versículo 14, ¿está alguno enfermo entre ustedes? Llame a los ancianos de la iglesia y oren por él, ungiéndole con aceite en el nombre del Señor. Alguno me dirá, pero a mí no me ungen normalmente, o todas las reuniones con aceite, o cada vez que estoy enfermo me ungen con aceite. El énfasis no está puesto en el aceite, el énfasis está puesto que si estamos enfermos llamemos a los pastores de la iglesia, a los líderes de la iglesia, y que oremos por él juntos, ungiéndole con aceite en el nombre del Señor. La clave no está en el aceite. El aceite representa, simboliza la unción del Espíritu Santo, una práctica que desarrollaban los primeros cristianos y que nosotros solemos desarrollar cuando lo sentimos así, oramos especialmente por alguien ungiéndole con aceite. Pero no pongas el énfasis en la unción del aceite, sino que pone la unción en lo que él está hablando. Lee todo el contexto. Dice, si están enfermos, llamen a los ancianos, llamen a los líderes, cuenten sus peticiones, digan lo que está pasando. Es el momento de orar y de orar juntos en el nombre del Señor. Versículo 15. Y la oración de fe salvará al enfermo, y el Señor lo levantará, y si hubiere cometido pecados, le serán perdonados. Cuando habla de salvación, no habla de la salvación eterna, sino ser salvo de cualquier circunstancia adversa. En el versículo 13 y 14 ya habló de enfermedad emocional y de enfermedad física. Ahora está hablando de enfermedades espirituales, o mejor dicho, de ataduras espirituales. Dice, la oración de fe salvará al enfermo y el Señor lo levantará. Y aquí viene, y si hubiere cometido pecados, le serán perdonados. Está hablando de ser libres de ataduras y no necesariamente de una enfermedad física, porque habla de que el Señor te hará libre. Hay otra manera de orar, dice el versículo 16, confiésense sus ofensas unos a otros y oren unos por otros. A veces hay cosas que nos ocurren porque no hemos terminado de resolver situaciones con personas en particular. No hemos terminado de resolver cosas entre el matrimonio, entre el esposo y la esposa, entre hermanos, entre compañeros de trabajo, entre compañeros de ministerio. Y la palabra del Señor nos anima a orar cuando tenemos un problema, a arreglar lo que hay que arreglar y luego orar para seguir juntos. Y luego viene la historia de un hombre en particular de la cual hoy te quiero hablar. Te mencioné en la invitación que te dimos que el mensaje de hoy habla de dos altares. Dice el versículo 17 de Santiago 5, Elías era hombre sujeto a pasiones semejantes a las nuestras y oró fervientemente, y lo primero que ocurrió es que no llovió durante 3 años y medio. Y lo segundo que ocurrió es que después, cuando él pidió, oró y el cielo dio lluvia y la tierra produjo su fruto. ¿Sabes? La historia de Elías está en Primero de Reyes, que vamos a leerlo también, si podés abrirlo en tu casa, ya dejamos Santiago, y vamos a leer Primero de Reyes 18. Pero la historia comienza en Primera de Reyes 17, cuando el rey Acab, el rey de Israel, estaba haciendo todo mal y estaba alejando al pueblo de Dios. Él se había unido a una mujer llamada Jezabel, una mujer pagana, y trajo la idolatría, trajo el culto a Baal a Israel. Entonces el rey Acab empieza a hacer lo malo delante de los ojos del Señor, y dice el capítulo 17, versículo 1 en tu Biblia, que Dios levantó a Elías, tesbita, que era de los moradores de Galaad, y dijo Elías a Acab, vive Jehová, Dios de Israel, en cuya presencia vivo y me muevo, que no habrá lluvia ni rocío en estos años, sino
por mi palabra. Esto es lo que nos recordaba Santiago capítulo 5, versículo 17. Elías ora y le dice a Acab, viene un juicio de Dios y a causa del pecado que hay en esta tierra, no lloverá por cierta cantidad de años. Santiago nos dice después cuánto fue el tiempo, ¿no? 3 años y medio sin llover. Y en ese transcurso, en esos 3 años y medio, Elías estuvo escondido, Dios lo cubrió, le dio agua mediante un arroyo, ¿sí? Y le dio de comer mediante los cuervos que le traían de comer. Y ocurrieron varias cosas. Luego Elías visita a una viuda y allí Dios hace un milagro y de diferentes maneras Él lo sustenta. Pero llegados los 3 años y medio durísimos, y esa quizá es la característica, y por eso hoy quiero hablarte de 2 altares. Porque la característica a lo mejor de lo que ocurría en el pueblo de Israel no es la misma de la que hoy estamos viviendo, pero sí puedo decirte que es similar. Porque en esos 3 años y medio hubo una incertidumbre total, ¿sí? No había futuro, no había esperanza, se moría la gente por inanición, se moría la gente porque no podían tomar agua, los animales se morían. De hecho, el rey Acab cuenta entre el capítulo 17 y 18 que mandó a un colaborador de él a ver si encontraba aguas para sus caballos, para que al menos sus caballos no murieran. Una incertidumbre total. Y como comencé diciéndote, estamos en tiempos difíciles, tiempos de incertidumbre, tiempos de dolor, de tristeza, pero también de angustia, tiempos de aflicción y tiempos donde, como te decía, la muerte anda rondando cerca nuestro, nos agobia y entonces tendemos a dejar de soñar y a desalentarnos. Pero quiero darte una palabra del Señor en esta mañana para animar tu fe. Y la palabra tiene que ver con lo que le ocurrió a Elías, un hombre, como decía Santiago, sujeto a pasiones. En otras palabras, un hombre, una mujer como vos y como yo. Alguien que tenía todos los errores que cualquiera de nosotros puede tener, pero tenía una virtud y esa virtud fue puesta por obra aquí en 1 de Reyes capítulo 17. La historia dice que Elías, después de 3 años y medio, se presenta ante el rey Acab. Vamos a leer entonces desde el versículo 17 de 1 de Reyes 18. Dice el versículo 17, cuando Acab vio a Elías, le dijo, ¿eres tú el que alborota a Israel? Y él respondió, yo no soy el que alborota a Israel, sino tú y la casa de tu padre, dejando los mandamientos de Jehová y siguiendo a los Baales. Envía pues ahora, le dice Elías a Acab, congregame a todo Israel en el monte Carmelo y a los 450 profetas de Baal que generan la idolatría entre el pueblo y los 400 profetas de Acera que comen de la mesa de tu esposa Jezabel. Y la historia nos cuenta que entonces allí en aquel monte se presentaron tanto los amadores de la idolatría, los que profesaban y llevaban al pueblo a la idolatría, a adorar a Baal, a seguir todas aquellas cosas que nada tenían que ver con ese pueblo santo de Dios que había apartado desde los orígenes de Abraham. Y por otro lado estaba allí Elías. Elías estaba solito. Y la historia nos cuenta que en aquel monte Carmelo había 2 altares. Quiero aclararte también que cuando hablamos de altares no hablamos de una plataforma. Nosotros solemos llamarle altar al lugar de la plataforma o digamos al principio de la plataforma donde normalmente nos arrodillamos a orar. Para ser más real con la figura del altar en la Biblia, no está hablando de una plataforma, sino que el altar habla de un lugar construido para invocar el nombre del Señor y en ese altar hacer un sacrificio. Por eso la Biblia dice que nuestra vida debe ser un altar donde hay un sacrificio vivo, santo, agradable a nuestro Dios. Y eso es lo que ocurre allí en el monte Carmelo cuando Elías convoca a Acab y hace convocar a los profetas de Baal. Hay 2 altares, 2 lugares de adoración. El primero de los altares es el altar que los paganos, los pueblos que vivieron antes de Israel, levantaron a todos sus dioses paganos. Y luego, por otro lado, hay un altar que alguna vez alguien levantó para adorar e invocar el nombre del Señor. Déjame decirte rápidamente 2 cosas que representan estos altares, pero no olvides que estamos hablando de la importancia de la oración. La oración eficaz del justo, decía la palabra en Santiago, puede mucho. Y qué importante es que podamos tener en nuestra vida un altar de oración. Pero claro, no podemos estar con quien no queremos estar.
No podemos estar con quien nos incentiva a estar. No podemos estar con quien no conocemos. No podemos ser un altar de oración. En primer lugar, cuando creemos que orar es solamente estar arrodillado llorando una hora. Como te dije antes, podemos orar, podemos cantar, podemos arrodillarnos, podemos charlar con alguien, podemos contar testimonios, hasta podemos pedirnos perdón orando. Y esa es la dinámica de la oración. Aquí vemos que Elías ni se arrodilló, ni estuvo una hora orando. Elías sencillamente habló con Dios dinámicamente en una situación particular. Y paro aquí, y antes de hablarte dos cositas importantes sobre los dos altares, quiero que pienses y te hagas una pregunta. ¿Cómo está tu vida de oración? Si vimos que la oración tiene poder para sanarte, para liberarte emocionalmente, para romper cadenas espirituales, si vimos que la oración puede ser hasta el momento de tu alegría y el gozo de la presencia de Dios en tu vida, cuando entonás canciones a Él, ¿por qué? La pregunta es, ¿por qué no estás orando? Y tengo una respuesta por lo que vemos aquí en este libro de Reyes, en el capítulo 18, en la historia de Elías. La respuesta es sencillamente porque el altar no está preparado. Hay dos altares que tienen que ver, como te dije, en primer lugar, con nuestra situación espiritual. El uno, un altar de idolatría, y el otro nos cuenta el versículo 26 que ese altar estaba abandonado. Quiero leerte la historia y te voy a decir las dos cosas que tengo para poder ministrarte y que juntos podamos orar y participar también de la cena del Señor. Dice el versículo 20. Entonces Acab convocó a todos los hijos de Israel y reunió a los profetas en el monte Carmelo, y acercándose Elías a todo el pueblo dijo: ¿hasta cuándo claudicaréis ustedes entre dos pensamientos? Si Jehová es Dios, síganle, y si Baal, entonces vayan detrás de él. Y el pueblo no respondió palabra alguna. ¿Sabes? Es el tiempo de preguntarnos si no estamos viviendo el dualismo de, en algún sentido, creer en Dios, pero realmente cuando lo necesitamos, no invocar a Dios. Si verdaderamente nos creemos adoradores de Dios, pero la verdad es que no tenemos una relación de oración con Dios. Es importante, Elías le dice, ¿hasta cuándo vas a seguir así? La palabra de Dios nos dice, ¿hasta cuándo vamos a seguir así? ¿Cuándo vamos a aprender que la oración eficaz del justo puede mucho? ¿Cuándo vamos a aprender que no es solamente ser buena gente, sino tener una vida de comunión íntima con el Señor? Orar por las mañanas, dar gracias a Dios en todo, declarar la bondad de Dios y también entregar nuestra vida en oración a Dios para cada cosa que hacemos. Siempre lo digo, ¿sabes por qué no oramos muchas veces? Porque nos creemos Dios, porque nos creemos dueños del próximo paso. Pero esta palabra nos anima a que no sigamos claudicando entre Dios pensamientos. Creemos en Dios, pero hacemos lo que mejor nos parece. Pedimos a Dios que haga su voluntad, pero la verdad es que no oramos pidiendo su voluntad. Sabemos que Dios puede bendecirnos, pero no pedimos la bendición de Dios. Creemos que Jesús es nuestro sanador, pero cuando estamos enfermos lo que menos hacemos es orar. Y la palabra nos anima hoy a que podamos ser un altar de oración a Dios en nuestras vidas. Y sigue diciendo el versículo 22, Elías volvió a decir al pueblo: solo yo he quedado profeta de Jehová, mas de los profetas de Baal hay un montón, hay como 450. Dénsenos pues 2 bueyes y escojan ellos uno y córtenlo en pedazos y pónganlo sobre leña, pero no pongan fuego debajo, y yo prepararé el otro buey en el otro altar y lo pondré sobre leña y ningún fuego pondré debajo. Invoquen entonces ustedes el nombre de sus dioses, y yo invocaré el nombre de Jehová, y el Dios que respondiere por medio de fuego, ese será Dios. Y todo el pueblo respondió diciendo: bien dicho. Entonces Elías dijo a los profetas de Baal: escojan un buey y preparen ustedes primero todo lo que sea, los más, e invoquen el nombre de sus dioses, pero no pongan fuego debajo. Y ellos tomaron el buey que les fue dado, y lo prepararon e invocaron el nombre de Baal desde la mañana hasta el mediodía, diciendo: Baal, respóndenos. Pero no había voz ni quien respondiese. Entre tanto, ellos andaban saltando cerca del altar que habían hecho. Y aconteció al mediodía que Elías se burlaba de ellos, diciendo: griten en alta voz, porque Dios quizá está meditando, o tiene algún trabajo, o va de camino, capaz que está durmiendo y hay que despertarlo. Griten.
y ellos clamaban a grandes voces y se sajaban con cuchillos y con lancetas conforme a su costumbre hasta chorrear la sangre sobre ellos. Estos dos altares, en primer lugar, representan un estado espiritual. La idolatría a Baal, ese sincretismo religioso, eso de creer que podemos creer en Dios, pero también podemos practicar algunas cosas. Este altar habla de dos estados espirituales, ¿no? Un altar era de idolatría y el otro un altar abandonado. El altar de idolatría se presenta cuando, en primer lugar, vamos y buscamos soluciones en otros lados. Cuando la viejita que nos tira el cuerito o cuando pedimos que nos tiren las cartas creyendo que alguien va a poder decirnos el futuro, algo totalmente prohibido en la palabra, pero además algo totalmente diabólico. Cuando hacemos el juego de la copa, la tabla y cualquier otra cosa donde invocamos a los muertos, algo totalmente prohibido para el pueblo de Dios, tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento. La verdad es que la idolatría puede hablarse de esas cosas, ¿no? Hablar de buscar o tener una estampita y pedirle, o tocar el crucifijo. Aún cristianos que conocen la palabra de Dios teniendo el Salmo 91 diciendo me trae suerte. Todo aquello que ocupa el lugar de Dios es idolatría. Pero hay otro tipo de idolatría un poco más cercana quizá a quienes hoy nos están escuchando. La idolatría de nosotros sentarnos en el lugar de Dios y creer en nuestras propias fuerzas, creer en nuestras propias ideas, como te dije al principio, levantarnos en la mañana y hacer lo que se nos da la gana sin creer que Dios es dueño absoluto de nuestras vidas. Ahora, hay otro altar. El otro altar es el que Elías usó para su sacrificio. Y dice el versículo 29, y pasó el mediodía y ellos siguieron gritando frenéticamente hasta la hora de ofrecerse el sacrificio, pero no hubo ninguna voz ni quien respondiese ni escuchase. Entonces dijo Elías a todo el pueblo, acérquense a mí, y todo el pueblo se le acercó, y él arregló el altar de Jehová que estaba arruinado. En esto primero que te estoy diciendo que había un altar de idolatría y un altar abandonado, quiero hablarte de este segundo estado. La idolatría es algo que normalmente practican los que no conocen a Dios o aquellos que invocan a Dios pero no reconocen a Dios en sus acciones. Pero acá hay otra situación. Quiero hablarte de ese altar que está arruinado. Elías le dice a la gente, ¿qué pasa que no se acercan a Dios? Y les dice, ustedes van a ver que Dios es realmente Dios. Acérquense a mí. Y todo el pueblo se acercó, pero nadie arregló el altar. El único que arregló el altar allí fue Elías. Dice que él arregló, tomó 12 piedras y con esas 12 piedras reconstruyó aquel altar que estaba abandonado. ¿Sabes? Muchas veces nosotros creemos que nuestros hijos van a ser cristianos solamente porque nacieron en una iglesia o porque vienen a una reunión. Muchas veces nosotros creemos que las situaciones van a cambiar y que Dios va a bendecirnos porque Él es fiel a sus promesas y lo va a hacer sí y amén. Muchas veces creemos que Dios va a hacer cosas sobrenaturales, sencillamente porque somos hijos de Dios y somos mimados. Pero la palabra de Dios aquí nos enseña que aunque nadie estaba en condiciones de arreglar el altar, Elías lo arregló. Nadie movió un pelo por arreglar el altar, solamente les alcanzó con acercarse. Padres, quiero decirles en esta mañana que deben orar y clamar por sus hijos. Y cuando sus hijos no pueden, no tienen la fuerza, quizá han abandonado la fe, o quizás sencillamente han seguido la corriente de este mundo, muy común en la adolescencia y en la juventud, ustedes tienen la capacidad de arreglar el altar por ellos. Alcanza con que estén cerca, alcanzan con que ustedes sepan de ellos, alcanza con que ustedes lo tengan bajo su cobertura, pero son ustedes los que tienen que orar por sus hijos. No es Dios el que va a hacer, Dios ya hizo, son ustedes los que tienen que orar y clamar arreglando ese altar de oración. Ese altar abandonado es un altar que duele y que duele de verdad. ¿Y a quién le duele? Y en primer lugar le duele a Dios, porque ese altar abandonado, métanse en la imagen, había altares por todos lados a Baal en el pueblo de Israel, y el altar que había sido levantado para invocar a Dios estaba arruinado. ¿Sí? Versículo 30,
Entonces dijo al pueblo, acérquense. Y versículo 31, lo que les dije, tomando Elías 12 piedras, conforme al número de las tribus de los hijos de Jacob, al cual había sido dada palabra de Jehová, diciendo, Israel será tu nombre. Edificó con las piedras un altar en el nombre de Jehová. Después hizo una zanja alrededor del altar en que cupieran 2 medidas de grano. Preparó luego la leña y cortó el buey en pedazos y lo puso sobre la leña. Termino con lo primero entonces. Lo primero es, los 2 altares representan un estado espiritual. El primero representa la idolatría y el segundo representa el abandono, el haber dejado de orar. Los altares no son para otra cosa más que para invocar el nombre del Señor. Yo quiero animarte en el nombre de Dios, que para que podamos seguir juntos, para enfrentar la próxima tormenta, podamos tener una vida de oración, ¿sí? Y como te dije, no lo tomes como algo aburrido. Y lo digo así, y algunos dirán, no, pastor, ¿cómo dice eso? Y es la verdad, muchos no oran porque les parece aburrido, pero tenés que enamorarte de Dios. Por eso, no solamente en enfermedad, sino que en alegría, en tiempos de dificultad, pero también en tiempos de cosecha, orá a Dios. Levantá ese altar arruinado que duele, ese altar que genera tristeza, primeramente en Dios, pero también en todos los que amamos a Dios. Genera tristeza ver el cristianismo de hoy, un cristianismo sin Dios, un cristianismo con predicadores, un cristianismo con influencer, un cristianismo en otros tiempos era bandas musicales, emotivas, pero un cristianismo sin invocar el nombre del Señor. Eran el pueblo de Israel, tenían lugares de adoración, pero el altar de invocar el nombre del Señor estaba arruinado. Lo primero que quiero decirte entonces es, arregla tu altar. Lo segundo que quiero decir, y para terminar, es que este altar también representa 2 tipos de fe. Cuando miras el versículo 26 y 28, vas a ver que en uno y en otro altar están los mismos. Versículo 26 y 28 y versículo 36 y 37, los 2 tenían leña y los 2 tenían un buey allí puesto para el sacrificio. Pero había una cuestión en particular. En el versículo 34 dice, llenen 4 cántaros de agua y derrámenlo sobre el holocausto y sobre la leña. Y dijo, háganlo otra vez, y otra vez lo hicieron. Dijo aún, háganlo la tercera vez, y lo hicieron la tercera vez. De manera que el agua corría alrededor del altar y también se había llenado de agua la zanja. Los 2 altares eran altares hechos de piedras, los 2 altares tenían leña, los 2 altares tenían el buey partido, listo para ser sacrificado. Los 2 altares estaban esperando el fuego, pero hubo una diferencia con el altar de Elías y de eso es lo que quiero hablarte. La combustión, el combustible para el fuego no fue el mismo en los 2, ¿sí? Porque la chispa tenía que venir del cielo. ¿De dónde viene el fuego? ¿Qué cantábamos esta mañana? Cantábamos que el fuego de Dios arde en nuestras vidas, ese fuego desciende y nos enciende. Pero el combustible, te hablo del combustible, el fuego cayó y dice que el fuego del altar de Elías se encendió. Ahora, los 2 tenían piedra, los 2 tenían leña y los 2 tenían buey. Pero lo que acabamos de leer es diferente. Dice que Elías fue más allá y pidió que llenaran el altar de agua, que mojaran de tal manera que hasta el surco que había generado se había llenado del agua derramada en el altar. Elías va más allá y esta fe, este combustible es sobrenatural. No solamente pidió que el Señor encienda una chispa sobre el altar, sino que dijo, quiero ir más allá, quiero que vayas a lo sobrenatural, quiero demostrarle a esta gente que no soy yo, que no es mi idea, que no es que vos mandaste una chispa y yo con el altar lo encendí, quiero que vayas más allá de mí mismo y que puedas encender este altar, no solamente con leña, sino que lleno de agua. ¿Sabes? Hay 2 tipos de fe. Hay una fe que es la fe natural, la fe de Palito Ortega. Yo tengo fe que todo cambiará. Y hay muchos cristianos que viven esa fe natural. Y nos damos cuenta que solamente es una fe natural porque es una fe humana que mientras todo está bien, estamos para arriba y cantamos y alabamos. Y cuando estamos mal, quiero decirle que cuando estamos mal todos podemos estar mal, pero cuando estamos mal la fe es pasada por el fuego, su obra es pasada por el fuego y de pronto no hay más cristiano. ¿Sí? Se quemó y se quemó todo y nada más, no había más nada. ¿Por qué? Porque eso fuera una fe natural, fe puesta en su propia fe, en su propia confianza.
una fe que el pagano más pagano de todos, que el incrédulo más incrédulo de todos puede tener. Hay un negocio aquí cerca que dice, todo ocurrirá si crees en vos mismo. Esa es la fe natural. Decimos creer en Dios, pero en realidad estamos creyendo en nosotros. Pero hay otra fe. Hay otra fe que es la fe sobrenatural, esa fe que viene de Dios, esa fe que tienen los hijos de Dios, esa fe que se ejecuta y que se ve y que se vislumbra cuando arreglamos el altar donde invocamos el nombre de Dios. Esa fe sobrenatural. Vienen los vientos, vienen las tormentas, venga lo que venga, permanecemos firmes en el Señor. Aunque haya agua en nuestras vidas, aunque la tormenta nos esté mojando, el fuego igual se encenderá. Y ese es el desafío de este tiempo. Leíamos en Santiago 4:8, dice, acérquense a Dios y Dios se acercará a ustedes. Levanten las manos, pecadores, purifiquen su corazón, la gente de doble ánimo, porque la verdad es que su lealtad no puede estar dividida entre Dios y el mundo. Pero cuando nuestro altar está arreglado, cuando decidimos invocar al nombre del Señor en oración, cuando viene el tiempo de la prueba, la fe ya no es natural, la fe pasa a ser sobrenatural. Y eso fue lo que ocurrió. Lo que nos dice entonces es que luego de lo que pasó, lo leímos recién, Elías dijo, Señor, ahora quiero, por favor, que respondas a mi oración, que esta gente vea que no es algo que a mí se me ocurrió, es algo que vos pusiste en mi oración, en mi corazón. Elías ya había estado orando al Señor y Dios le había dicho cuál era la estrategia, qué es lo que debía hacer. ¿Te das cuenta? La oración es la clave para que hagas lo que tengas que hacer. Y si Dios le dijo a Elías, derrama agua aquí, él lo derramó sin dudar, porque su altar de oración estaba ya listo y preparado para poder levantar el otro altar, el altar de nuestros seres queridos, el altar del resto del pueblo, el altar al que mucha gente querida tuya se tiene que acercar. Y ahí está entonces Elías, y él le dice, versículo 37, respóndeme Jehová, respóndeme para que conozca este pueblo que tú, oh Jehová, eres el Dios, y que tú vuelves a ti el corazón de ellos. ¿Qué ocurrió? Entonces cayó fuego y consumió el holocausto, la leña, las piedras, el polvo, y aún consumió el agua que estaba en la zanja. La fe sobrenatural viene por la oración. La fe sobrenatural viene cuando tenemos el altar arreglado e invocamos el nombre del Señor. La fe sobrenatural es la que te hace pasar las tormentas y te hace pasar las pruebas y las dificultades. En esta semana he estado hablando con mucha gente que se ha frenado en su fe, que están peleándola, que son cristianos y que inclusive ofrendan para el Señor y hasta se congregan aquí, pero dicen, estoy pasando un mal momento. Y a todos les he dicho lo mismo esta semana. Está bien, te entiendo, puede pasar, pero es el momento que hagas, que des un paso. No te quedes diciendo y que dejes pasar el tiempo diciendo, y ya voy a salir adelante, vengo medio batallado, hay cosas que me pasan, cosas que no entiendo, cosas que veo. Todo eso nos puede pasar a todos, pero una fe sobrenatural es una fe que supera absolutamente todo. Aunque el agua llegue a tu vida, el fuego de Dios la consumirá y el fuego seguirá ardiendo. Dice Isaías 33:2, pero tú, Señor, ten misericordia de nosotros, porque hemos esperado en ti. Sé nuestro brazo fuerte cada día y nuestra salvación en los tiempos difíciles. Que puedas repetir esta palabra. Señor, sos nuestra salvación en tiempos difíciles. Ten misericordia de nosotros. Qué diferencia fue el altar de uno y otro, ¿no? Ellos se rasgaban, hacían obras, hacían acciones diciendo, Señor, mirá, este sacrificio es para vos, así que me tenés que responder. Eso decían los Baales. Pero alguien que confía en Dios, alguien que tiene su altar arreglado, alguien que ora de manera sobrenatural, ya recibió la guía de Dios para pedir como conviene, para enfrentar lo que venga. Entonces allí el fuego de Dios unge, bendice y autoriza ese altar que vos mismo tenés que arreglar. Dios es Dios de lo sobrenatural y aunque no actúe como a nosotros se nos ocurre, yo quiero decirte que Dios está obrando su perfecta voluntad para tu vida y que Dios está en control y que Dios va a bendecirte. Por eso, en vez de quejarte, orá a Dios. En vez de buscar culpables, orá a Dios. En vez de estar renegando de Dios, buscale de una manera sencilla. En vez de querer pagarle a Dios y presentarle a Dios tus obras, decir, Señor, me tenés que bendecir porque soy bueno. O decir, Señor, ¿por qué le pasa esto a la gente buena? Y mirá, en vez de hacer esas cosas, decí como Elías, Señor, yo apelo a tu misericordia. Decí lo que dice Isaías, Señor, ten misericordia de nosotros, porque nosotros esperamos en ti.
Este es el tiempo de que vuelvas a la oración y ejercitala de cualquier manera, caminando, andando en tu bicicleta, yendo por el paseo, yendo en el parque, orá en tu trabajo, orá también cantando al Señor. No sé muchas cosas que decir, yo te tengo muy franco, yo muchas palabras que digo en mis oraciones públicas las aprendí en canciones, las aprendí en recitados, las aprendí leyendo de libros. No es que dije voy a recitar de memoria esto, pero lo que voy es cuando vos ejercitás hablar con Dios, porque eso es la oración, entonces empezás a arreglar tu altar. No esperes que otro te lo arregle. Vos tenés que arreglar tu altar por vos mismo. Y tu altar bendecido, tu altar que invoca el nombre del Señor, bendecirá a tu familia, bendecirá a tus hijos. No, pastor, mire, mis hijos no quieren saber nada. No, mi esposa no quiere saber nada. No, estoy en una situación que no tiene solución. ¡Ey! Ponele a tu altar agua y decirle, Señor, naturalmente yo podría hacer esto, pero si te invoco es porque creo que vos sos el Dios de lo sobrenatural. Dios responde siempre. A veces dice sí, a veces dice no, pero cuando confiamos en Dios, en nuestro corazón hay una seguridad, que por haber puesto nuestra confianza en Él, entonces Dios, en su misericordia, encenderá el fuego en el altar, que muchas veces abandonamos y que muchas veces dejamos arruinado, creyendo que podemos seguir por nuestros propios medios. Que el Señor te bendiga. Mejor juntos, decía en estos devocionales de la mañana, el nosotros es más poderoso que el yo solo. Quiero animarte a que arregles tu altar. Quiero animarte a que junto a tu esposo, a tu esposa, junto a tus hijos, arregles el altar de oración. Y si ellos no pueden, arreglalo vos e invocar el nombre por ellos, como hizo Elías con el pueblo de Israel. Y entonces tenés la seguridad que todas y cada una de tus oraciones que llegan a la presencia de Dios serán contestadas no solamente en el cielo, sino que también en la paz que habrá en tu corazón, de saber que Dios está en control. Allí donde estás por un momento me gustaría que oráramos juntos. Y quizá tu vida es un altar de idolatría. Quizás has puesto tu confianza en otras cosas de las que tenés que renunciar. Si has buscado en brujería, en ocultismo, si has practicado la adivinación, si has tirado las cartas, podemos hablarte de muchas consecuencias, de gente aquí en nuestro alrededor que ha sido liberada de esa maldición diabólica que ata a las personas diabólicamente con juegos o con esto de querer saber el futuro. Allí Satanás ata a la gente. Quizás tu vida es un altar de idolatría y hoy es el tiempo de renunciar y vamos a hacer una oración juntos renunciando a toda obra diabólica. Pero quizá tu vida es diferente. Quizás sos un conocedor de la palabra de Dios. Quizás sos un hijo de Dios que practica la fe, pero que ha dejado arruinar su altar. Ha abandonado el altar de la oración. ¿Cuánto hace que no tenés un tiempo a solas con el Señor? Cada día de tu vida y en cada momento de tu vida vos podés ser un altar de oración. Si acaso sos este tipo de altar, vamos a orar también en esta mañana y luego juntos vamos a participar de esta oración. Allí donde estás, me gustaría que cierres tus ojos en tu casa en este tiempo de caridad que has apartado y que juntos digamos, querido Dios, más fuerte por favor, querido Dios, en este día vengo a invocar tu nombre. Hoy quiero decidirme por un altar. Hoy decido por el altar que invoca tu nombre. Quiero que vengas a mi vida. Quiero que seas el dueño de mi vida. Quiero arreglar este altar que invoca tu nombre. Y quiero renunciar a toda otra cosa que invoqué en el pasado. Te pido perdón por mi ignorancia, por no conocerte. Ahora renuncio a toda obra de maldad, a toda atadura espiritual. Yo renuncio a todo pacto diabólico, hecho consciente o inconscientemente. Renuncio y declaro sobre mi vida el poder de tu Espíritu Santo. Señor Jesús, vení a mi vida. Quiero que seas el Señor y el Salvador de mi vida. Amén. Ahora, si dejaste tu altar abandonado, vos que conocés del Señor, decile simples palabras, las que vos conocés. Querido Dios, aquí estoy una vez más en tu presencia. Hoy quiero participar de esta cena y a esta cena la declaro, la cena del altar restaurado. Hoy declaro, Señor, sobre mi vida, tu Espíritu obrando en mí.
Hoy declaro sobre mi vida la unción de tu Espíritu Santo. Señor, como Elías, hoy me presento ante una multitud de ángeles que miran mi decisión y hoy me decido arreglar el altar abandonado. Señor, dame fuerzas para hacerlo. Dame fuerzas para enfrentar a Acab, dame fuerzas para enfrentar a la multitud, dame fuerzas para enfrentar lo que venga y hacer lo que debo hacer. Yo quiero arreglar mi altar de oración. En esta cena, Señor, quiero pactar con vos. Señor, comprometerme hasta la próxima vez. Señor, poner piedra por piedra el altar, restaurarlo para poder invocar tu nombre en todo tiempo, en cada lugar, en cualquiera sea la situación que estoy viviendo. Señor, no quiero tener una fe puesta en mi fe. Quiero tener esa fe sobrenatural que viene con el fuego del cielo y que viene cuando realmente voy mucho más allá de mis fuerzas y mis capacidades, cuando pongo agua sobre el altar, cuando te pido que hagas no lo que yo puedo hacer, sino que vayas mucho más allá, donde yo ya no puedo llegar. Señor, gracias por el fuego que desciende hoy, por el Espíritu, Señor, que derramás sobre cada hombre y sobre cada mujer en este tiempo, en estas vidas que hoy participan con nosotros de esta cena, de este pan y de esta copa. Allí donde estás, tómate un tiempo para pedirle perdón al Señor por tus faltas. Decirle, Señor, yo creo que moriste en mi lugar. Yo no soy digno de participar de este pan y de esta copa, pero te entrego mi corazón, te entrego mi vida. Señor, creo lo que dice tu palabra. Señor, que el día que partiste el pan lo dijiste, lo hacías por mí. Y yo hoy lo hago en memoria tuya, participo del pan. Señor, también cuando tomaste la copa dijiste, este es el símbolo de mi sangre que es derramada por ustedes. Señor, yo reconozco que moriste por mí y que tu sangre me limpia de todo pecado. Yo reconozco que un día la trompeta sonará y vendrás a buscarnos. Quizá ese día es hoy mismo o mañana o demores, Señor, en el tiempo, pero una cosa sé, si hoy fuera mi último día, hoy estoy en tu presencia porque creo que esa sangre que derramaste por mí es también para que yo pueda tener eternidad. Así lo vivo, así lo declaro, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Yo seré siempre fiel a la cruz de Jesús, sus oprobios con él llevaré. Y algún día feliz con los santos en luz para siempre su gloria veré. Oh, yo siempre amaré. Qué bueno es decirle al Señor, yo siempre amaré esa cruz. Tus victorias serán las mías. Participá del pan, animá a tu gente, partilo, dale un pedacito a cada uno y participá del pan, símbolo del cuerpo de Cristo, diciendo, Señor, queremos ser parte de tu iglesia. Participá del pan con tu gente, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo de Dios. Me dará, oh, yo siempre Gracias. amaré. Gracias. Esa Gracias también, Señor. en sus Gracias. ojos mi gloria. Dice la palabra que Él tomó la copa y la bendijo y luego le dio de tomar a cada uno de los que Él amaba. Y esto es lo que vas a hacer en este momento. Participaste del pan, participá también de la copa, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo de Dios. Me dará. Gracias. Día en vez de una cruz, Siempre, siempre. mi corona Jesús me dará. Que el Señor te bendiga, que tengas una semana en victoria, que puedas tener tu altar arreglado invocando el nombre del Señor en oración. Dios te bendiga. Vamos
nuestra mente y con toda nuestra alma. Así que te invito a que sigamos alabando al Señor, pero con mucha alegría. Levántate si estás sentado ahí con tu familia, disfrútalo todos juntos y vamos a declarar que el Señor está en este lugar. Amén. Vamos a alabar. Muy bien. Vamos a alabar al Señor como lo hacemos en una fiesta, porque Él está en este lugar. Amén. Acompañarnos a nosotros también. Él lucha por nosotros y no nos deja nunca. Vamos a declarar que el Señor va a seguir estando con nosotros. Lucha por nosotros, no es sola besa, suya es la victoria, ha vencido ya, no nos detendremos, no nos moverán, Cristo está aquí. Lleva nuestras cargas, nos libra del mal, suya es la victoria, ha vencido ya, no nos detendremos, no nos moverán, Cristo estás aquí. Viviré, no moriré, por el poder de su nombre, que vive en mí, soy libre al fin, solo en Jesús. Lleva nuestras cargas, nos libra del mal, suya es la victoria, ha vencido ya, no nos detendremos, no nos moverán, Cristo estás aquí. Viviré, no moriré, por el poder de su nombre, que vive en mí, soy libre al fin, solo en Jesús. Viviré, no moriré, tu nombre hoy levantaré, declaro hoy que salvo soy, solo en Jesús. El Señor está con nosotros, somos salvos, amén. Vamos a declarar todos juntos ahí en tu casa, acompañarnos con estas palmas, amén. Nunca falla Dios, Él está con nosotros. Gracias, papá, por cada una de las cosas que hiciste y seguirás haciendo en nosotros, Señor. Dios es por nosotros, vence las tinieblas.